Me gustó más que la original. Tal vez algo no muy escuchado y también criticado por muchos, como si hubiera una regla para ver remakes donde sí o sí te tiene que gustar menos que el original, obviando muchos factores. Para mí puedes disfrutar de cualquiera. Se define como remake como una nueva versión de otra ya existente donde se suele ser muy fiel al material de origen y en el mismo formato audiovisual. Las razones por las que se suelen hacer pueden ser muchas, más allá de hacerlo por dinero, pues se minimizan los riesgos económicos apoyándose en el éxito de otra película. Probablemente una de las razones sea mejorar la historia gracias a los avances tecnológicos, como la aparición del cine sonoro o el cine a color y en tiempos más contemporáneos por los efectos especiales. Como ejemplo tomamos las antiguas películas de los superhéroes que eran adaptaciones de cómics que sería poco decir que eran un fracaso, al menos en su mayoría, ni siquiera lo consideraban un subgénero, sino como películas infantiles de hombres en mallas. No fue hasta la década de los 2000 en la que se empezó a levantar este ya llamado subgénero, y en parte se puede ver claro los efectos especiales, y desde un punto de vista más cinéfilo, las nuevas versiones nos pueden presentar otra visión, como por ejemplo las diferencias entre dos contextos históricos y sociales. Un gran remake es Little Women de Greta Gerwig, que a la vez también es una adaptación del libro homónimo de 1868, que en esta época lo adjudicamos al empoderamiento femenino. También hacer una nueva versión puede permitir presentar una película no tan conocida, generalmente por su antigüedad o estar hecha en un país extranjero, además de que el público estadounidense no está acostumbrado a los subtítulos. Como esta película francesa La familia Belier, que en mi caso yo la conocí por este remake, Coda. Otro punto para criticar estas películas es, como dijimos, si el espectador conoce o no el material de origen, ya que si lo conoce pues ya sabe qué esperar y sus expectativas estarán en qué tan fieles al material de origen o si en todo caso es mejor. Diferente es el espectador que no conoce el material original. Como ejemplo pondré la película live action de Ghost in the Shield del 2017. Yo me vi la película sin saber que era una adaptación de un anime y como un buen adolescente hormonal a sus 16, pues yo la vi por Scarlett Johansson y la película no me pareció tan mala cuando la vi, hasta que me enteré que venía de un anime, entonces vi el anime días después y mi percepción cambió. Entonces en este caso no podría decir que a lo mejor me gustó más porque vi primero Coda y luego La familia Belier, así que para mi cerebro medio este fue el remake. Con esto dicho podemos concluir que no por ser remake te tiene que gustar menos que el original. En muchos casos el remake es capaz de superar a su material de origen en algunos aspectos, así que lo que busco hacer en este video no es desprestigiar para nada a la película francesa. Aunque pueda parecer un hater, pero el film francés siempre tendrá el privilegio de ser la original y el material de origen. Lo que quiero mostrar es el por qué los remakes no están del todo mal, incluso pueden mejorar un poco, lo cual me pareció este caso. Así que iremos analizando y comparando punto por punto ambas películas para decirles por qué a mí me gustó más. Para quitarme de una vez algo de encima, es decir que Coda es una película que da mucho más tiempo a sus personajes, no se apresura mucho, iré poniendo algunos ejemplos mientras hacemos el análisis, y también sobre los actores podría decir que Coda es mejor simplemente porque son actores que son realmente sordos y en la familia Belier no. Sin embargo, aprender el lenguaje de señas es algo muy difícil y no sería justo desmerecer su trabajo. En instancia, ambas escenas iniciales nos muestran a qué se dedican, su relación entre cada uno de ellos y su entorno. En la familia Belier tenemos una escena de intro con música que no está mal, claro, pero lo que me gusta más de Coda es que ya en la primera escena se nos muestra su gusto por la música de Ruby, ya que ella es capaz de cantar sin miedo frente a sus familiares porque ellos no la escuchan, algo que se retomará un poquito más adelante cuando se une al coro y se le pide cantar frente a su profesor y compañeros, y no puede hacerlo ya que no se siente segura de sí misma, en específico de su voz. Termina huyendo y va hasta un lugar seguro para ella, un lugar donde nadie la escucha. Y en la familia Belier pues de inmediato se nos muestra que ella tiene el talento para cantar y que al parecer ella también lo está descubriendo. También hay que hablar de la familia, en ambas pues se hace medio lo mismo ya que les está yendo mal en el trabajo y para salir de esto pues probablemente más que nunca necesitan la ayuda de su hija, lo cual crea un conflicto interno en la protagonista ya que ahora debe decidir entre su familia o ella, cuando se le ofrece la oportunidad de irse a estudiar a otro lugar. Por supuesto, en ambas se ve la relación de ellos con la sociedad. En esto también me parece mejor Coda, ya que vemos a nuestros protagonistas y su relación con los demás mucho más tiempo, con su madre, su hermano y el cómo se sienten excluidos. La falta del sentido de pertenencia es la base de esta película. Todos quieren sentirse parte de algo, ya que al parecer no encajan con los demás, los ven como si fueran un chiste y vemos su esfuerzo por querer formar parte de algo. El padre es el que sabe que no siempre estará su hija a su lado y que no pueden depender siempre de ella, contrario a su madre ya que la necesita y le es difícil soltarle ya que se quedarán solos.
El hermano me parece muy interesante, ya que, bueno, en primer lugar, en una es el hermano mayor y en la otra el hermano menor, así que no puedo tratarlos igual porque sería injusto. En la familia Beliar no lo usan mucho más que como un recurso comédico y el detonante de la escena con más drama, pero veremos eso un poquito más adelante. El hermano mayor en Coda es el que más conflictos internos tiene. Realmente es complicado, se siente excluido, aunque pudiéramos pensar que sería más razonable que se sienta así su hermana, pero es que sus padres siempre la necesitaron a ella, como si él no pudiera hacer algo que ella sí. Es cierto, probablemente esté delimitado por su sordera, pero eso no lo hace para nada menos a su hermana. Y durante toda la película eso es lo que intenta demostrar, que él puede, teniendo él la escena con más drama de la película. ¿Qué importa si no puede oír? Son los demás que deberían averiguar cómo lidiar con los sordos. Ambas películas tienen grandes diálogos que no se sienten simplemente como discursos. Es usted quien nos hace sentir como discapacitados, ya que así los tratan como si fueran estúpidos. Ser sordo no es una discapacidad, es una identidad. Sobre el romance, pues la verdad es que ninguno de los dos me gusta mucho. Por un lado, en Coda vemos el mismo ciclo muchas veces, que es cansado, y en el otro, pues es muy superficial. Así que ninguno me parece mejor que la otra, pero hay una escena en particular que hace que me agrade más la familia de Koda, y es cuando están ensayando y en la otra habitación sus padres pues están teniendo relaciones sin saber que ellos estaban ensayando en la casa. Esto está bien pues porque ellos no escuchan y no se percatan del ruido que hacen, además que escenas atrás se nos estableció que los padres no son los mejores controlándose. Pero en la familia Belier a ella le viene la regla y su madre decide avergonzarle frente a todos sin pensar mucho en cómo se sentirá su hija. No sé qué piensan sobre eso ustedes, me gustaría saber su opinión. Los conflictos entre todos los personajes aquí se hace presente, discusiones con su familia, llega tarde a sus clases. Ahora veamos cómo se puede ambientar una escena para elevar las emociones. Cuando ella llega tarde por tercera vez a sus clases con el profesor B, producto de la ajustada que está subida ahora. Se usa una lluvia muy fuerte para ambientar la escena y esto lamentablemente no se hace en Coda. Miren nada más lo poderoso que es el lenguaje audiovisual. Ahora la escena más fuerte donde su madre se libera totalmente diciendo que nunca soportó a los que escuchan y le dice que quería que fuera sorda. Nos muestra su miedo, el que tenía de no poder conectar con su hija como le pasó con los demás y cómo se siente que ha fallado como madre. Tras esta escena no hay ningún perdón ni nada, así que el conflicto entre ellos sigue ahí. Ella decide quedarse y el día del concierto donde todos van, su padre ve de lo que es capaz su hija, que era mucho más que solo su intérprete, y se da cuenta mientras observa a los demás. La buena elección del sonido en este momento es espectacular, pues vemos lo que ellos sienten. Cuando vuelven a su casa, su padre le pregunta de qué trataba la canción, y es por esto que en el final utiliza el lenguaje de señas. Deciden apoyarle y durante el clímax veamos cómo no se debe de subestimar a la audiencia. Cuando ella está cantando en su audición en la familia Belier y su profesor toca una nota mal, lo que hacen en esta escena es sobreexplicar, cuando el profesor le tiene que ir a explicar lo que acaba de hacer, cuando perfectamente se entendía. Sin embargo, en Coda, cuando su profesor se da cuenta de que ella no lo está haciendo bien, toca una nota mal a propósito y de inmediato, sin diálogos, sino con un simple gesto y mirada se entienden, no hace falta decir nada más. En ambas canciones se está despidiendo de su familia, pero los conflictos entre ellos aún no se han resuelto. Así que en el final de la película, cuando se está yendo, decide bajarse para abrazarlos. No hay más conflicto entre ellos, y me encanta que en Coda no termina ahí, sino que mientras se aleja se despide de ellos, con una seña.